Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi esposa miró al juez y dijo, es un padre desobligado. Ni siquiera puede permitirse alimentar a sus propios hijos. El público en la sala se rió. No todos, no el juez, pero sí suficientes personas como para que yo pudiera sentirlo. Esa particular vibración de humillación pública que comienza en tu pecho y se irradia hacia afuera hasta que tus dedos se adormecen. Una mujer en la segunda fila se cubrió la boca. Un hombre cerca del fondo negó con la cabeza como si acabara de escuchar la broma más triste del mundo. La abogada de Patricia, Diana Campos, se permitió una pequeña y satisfecha sonrisa, la sonrisa de una mujer que acaba de asestar el golpe que había estado ensayando toda la semana. Me senté en mi silla en la mesa de los demandados en la Sala 4 del Tribunal Superior de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, el 11 de diciembre de 2024, vistiendo un traje azul marino que había comprado en una tienda de ropa usada hace 6 años por $646. Los hombros me quedaban un poco anchos. Los puños estaban deshilachados. El bolsillo izquierdo tenía un pequeño desgarro cerca de la costura que yo mismo había arreglado con aguja e hilo, porque no le veía el sentido a comprar un traje nuevo cuando este todavía funcionaba. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir. Tenía mucho que decir, pero hace mucho tiempo aprendí de un hombre que sacó camarones del río Jamapa durante 30 años, que la persona más ruidosa de la sala rara vez es la más importante. Mi padre solía decir, déjalos hablar, Carlos. El río no discute con las rocas, simplemente las rodea. Así que dejé hablar a Patricia. Dejé hablar a Diana Campos. Dejé que la gente se riera. Y esperé. Pero antes de contarles qué pasó después, antes de contarles sobre el juez, los 20 minutos y la pregunta que lo cambió todo, necesito contarles cómo terminé en esa silla. Porque esta historia no se trata de una sala de audiencias. Se trata de una decisión que tomé hace mucho tiempo. La elección de ser invisible y qué pasó cuando el mundo decidió que yo no importaba. Soy conserje. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 2 de la madrugada, trapeo pisos, limpio baños, vacío botes de basura y limpio pizarrones en la escuela primaria Benito Juárez, en la avenida Díaz Mirón, en Veracruz. Gano $230 la hora. Conduzco un Honda Civic 2009 con 300,000 kilómetros y un espejo lateral del lado del pasajero que está sujeto con cinta de aislar. Vivo en un departamento alquilado en la avenida Jalapa que cuesta $14,875 al mes. Servicios incluidos, lo que significa que el aire acondicionado funciona en todas las habitaciones excepto en la recámara, que es la única donde realmente lo necesito, porque Veracruz en el verano no es una ciudad, es un sauna con semáforos. Mi nombre es Carlos Montes. Tengo 42 años. Y si miraras mi vida desde afuera, desde el estacionamiento de la primaria Benito Juárez, donde mi Honda está estacionado junto al Toyota de Néstor y los otros autos que pertenecen a las personas que se ganan la vida limpiando edificios, verías exactamente lo que vio mi esposa. A un hombre que se había rendido, a un hombre que se había conformado, a un hombre que trapeaba pisos porque no podía hacer nada más. Estarías equivocado. Pero ya llegaré a eso. Crecí en Veracruz. No en el Veracruz del centro histórico, ni en el de los portales, el café y los turistas. Crecí en el otro Veracruz, el Veracruz al sur del bulevar, donde las casas son pequeñas, las entradas para los autos están agrietadas y el supermercado más cercano está a 20 minutos en autobús. Mi padre, Hugo Montes, era camaronero. Trabajaba desde Alvarado, la pequeña comunidad pesquera justo al sur de la ciudad. Salía del muelle a las 4 de la madrugada todas las mañanas y volvía a casa oliendo a sal, a diésel y a ese tipo particular de cansancio que se instala en los huesos de un hombre cuando su cuerpo ha estado trabajando más duro de lo que su cheque de pago puede justificar. Ganaba lo suficiente para mantener las luces encendidas y el refrigerador lleno, y consideraba eso un éxito. Murió cuando yo tenía 14 años. Un ataque al corazón en el barco. Lo encontraron en la cubierta con una red en la mano. Los otros camaroneros dijeron que estaba jalando la pesca cuando sucedió, lo que significa que murió trabajando, lo que significa que murió de la misma manera que vivió, dándolo todo a algo que le devolvía justo lo suficiente para seguir adelante. Mi madre, Ofelia,
limpiaba habitaciones en el Hotel Emporio en el Malecón. Hizo eso durante 22 años hasta que su espalda no dio más y el doctor le dijo que no podía levantar nada más pesado que una taza de café. Tenía 59 años. Había estado levantando colchones y restregando bañeras desde que tenía 37, y el trabajo había comprimido 3 discos de su columna vertebral en algo que el médico describió como estructuralmente comprometido, que es la forma médica de decir roto. Ahora vive en Alvarado, en una pequeña casa en la calle Independencia, manteniéndose del seguro social y de un pago mensual que le envío a través de la oficina de mi abogado. Ella cree que es un bono de su antiguo trabajo. La dejo creer eso. Aprendí a programar por mi cuenta cuando tenía 16 años. No en la escuela. La escuela no tenía clases de computación, no unas de verdad, solo un salón con 8 computadoras de escritorio antiguas y un maestro que sabía menos sobre ellas que yo. Aprendí en la biblioteca municipal en la calle Zaragoza. Todas las tardes después de clases, tomaba el autobús hacia el centro, me sentaba en una computadora de la biblioteca y aprendía, primero HTML, porque era lo más fácil para ver resultados. Luego JavaScript, luego Python, luego todo lo demás. Un lenguaje a la vez, un tutorial a la vez, un mensaje de error a la vez. La bibliotecaria, una mujer llamada señora Padrón, me dejaba quedarme hasta después de la hora de cierre una vez a la semana. Cerraba todo dejándome adentro y decía, no robes nada, Carlos. Nunca lo hice, excepto conocimiento, lo cual la señora Padrón decía que no contaba. A los 19 años, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de TI en Veracruz. Soluciones Datacore, 12 empleados, una oficina sobre una lonchería en la calle Independencia. Sin título universitario, sin certificaciones, solo un portafolio de proyectos que había creado en las computadoras de la biblioteca y la disposición de trabajar más duro que cualquier otra persona en la sala. Empezaron pagándome $187 la hora. En 2 años, me convertí en su desarrollador principal. En 4, estaba dirigiendo su división de ciberseguridad, que éramos solo yo y un tipo llamado Felipe, que bebía demasiadas bebidas energéticas y podía hackear un firewall mientras dormía. Ahí es donde vi el problema. Los bancos pequeños, las cajas populares, las cooperativas de crédito, las pequeñas instituciones financieras que servían a vecindarios, pueblos y comunidades agrícolas de todo el sureste. Estaban siendo destruidos por ciberataques, ransomware, esquemas de phishing, filtraciones de datos. Los grandes bancos tenían presupuestos de seguridad millonarios. Los bancos pequeños nos tenían a Felipe, a mí y a una plegaria. Comencé a desarrollar Fortaleza en mi garaje en enero de 2016. La idea había estado creciendo en mi cabeza durante meses, pero ese enero, finalmente me senté y comencé a escribir el código. 3 meses después, en abril, nació Eric. Para ese verano, él dormía en una cuna a unos pasos de mi escritorio, y yo escribía código hasta las 3 de la madrugada todas las noches con un oído sintonizado en su respiración y un ojo en el monitor. 14 meses de eso. 14 meses de una vida dividida entre la paternidad y la ingeniería obsesiva. Mi hijo creciendo en la cuna mientras el software crecía en la pantalla. Fortaleza era una plataforma de ciberseguridad diseñada específicamente para bancos pequeños y medianos, no el software empresarial inflado y sobrevalorado que vendían los grandes proveedores. Algo esbelto, efectivo, accesible, algo que pudiera proteger a un banco comunitario en el área rural de Veracruz con la misma fuerza que protegía a una firma de Wall Street. Terminé la primera versión en marzo de 2017. Obtuve la licencia a través de una empresa que creé llamada Montes Digital S.A.D.C.B., registrada en la Ciudad de México, y todas las comunicaciones se manejaban a través de mi abogado, Fernando Garza. Sin sitio web para el público. Sin entrevistas, sin fotografías, sin conexión entre Carlos Montes, la persona, y Fortaleza, el producto. El primer banco en adquirir la licencia fue uno en Jalapa, luego una caja popular en Córdoba, luego un banco en Coatzacoalcos, luego uno en Tabasco, luego 3 en Campeche, luego 12 en Chiapas. Se corrió la voz como suele suceder en las pequeñas comunidades bancarias, a través de conferencias, llamadas telefónicas y esa confianza particular que existe entre las personas que atienden al mismo tipo de clientes en el mismo tipo de ciudades. Hoy, Fortaleza tiene licencia en más de 400 bancos en todo el sureste de México. Genera aproximadamente $47,60 millones de pesos al año en tarifas de licencia.
Mi patrimonio neto total, después de 7 años de ingresos, menos impuestos, gastos y reinversiones, es de aproximadamente $248,20 millones de pesos. Y trapeo pisos en la escuela primaria Benito Juárez por $230 la hora. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que estoy loco. Estás pensando que ninguna persona cuerda se sienta sobre casi 250 millones de pesos y maneja un Honda Civic con cinta de aislar en el espejo. Estás pensando que tiene que haber algo mal conmigo. Alguna patología, alguna disfunción, alguna pieza rota que me hace vivir como si fuera pobre cuando no lo soy. Tal vez. Pero déjame decirte lo que vi al crecer. Y entonces podrás decidir. Mi tío Daniel, el hermano de mi padre, ganó $680,000 en un acuerdo judicial después de un accidente automovilístico en 2001. Tenía 38 años, nunca había tenido más de $8,500 en su cuenta bancaria a la vez, y de repente tenía $680,000. En 6 meses, tenía una camioneta nueva, una novia nueva y un hábito de cocaína que devoró el dinero como el fuego al papel. Estaba muerto a los 40. Sobredosis en un motel en la carretera federal 180. La camioneta fue embargada. La novia desapareció. El dinero desapareció. Todo desapareció. Mi prima Lorena se casó con un hombre llamado César que le dijo que era emprendedor. César vació su cuenta de ahorros, agotó el límite de 3 tarjetas de crédito a su nombre y desapareció hacia Texas, dejándola con $1,139,000 en deuda y una hija de 2 años. Lorena ahora tiene 2 trabajos. Tiene 44 años y parece de 60. Y mi padre, el hombre más feliz que jamás conocí, un camaronero que nunca tuvo más de un par de miles de pesos a su nombre, que usaba las mismas botas hasta que la suela se separaba del corte, que consideraba un buen día aquel en el que la pesca era grande y el motor no fallaba. Él no necesitaba dinero para ser feliz. Necesitaba el río. Necesitaba el trabajo. Necesitaba volver a casa al final del día y sentarse en el pórtico con mi madre a ver la puesta de sol sobre el estero. Decidí a los 25 años que, si alguna vez ganaba dinero de verdad, nadie lo sabría. No porque me avergonzara de ello, sino porque había visto lo que hace la visibilidad. Cambia la forma en que la gente te mira. Cambia cómo te tratan. Atrae a las personas equivocadas y repele a las correctas. El dinero es un reflector, y yo nunca he querido estar en el escenario. Así que construí un muro a su alrededor. Fortaleza para los bancos, un tipo de muro diferente para mí. Acepté el trabajo de conserje en 2021, no porque necesitara los ingresos, sino porque necesitaba algo que me mantuviera honesto. Algo que me recordara todas las noches que el trabajo es trabajo, que ninguna labor está por debajo de una persona, que el hombre que limpia el edificio es tan esencial como el hombre que lo dirige. Necesitaba callos en mis manos, dolor de espalda a las 2 de la madrugada y el olor a limpiador industrial en mi ropa, porque esas cosas me mantenían conectado con el mundo en el que vivía mi padre, el mundo en el que vivía mi madre, el mundo que me hizo quien soy. Néstor Vidal, mi compañero conserje, tiene 45 años. Llegó de El Salvador en 2009. Era electricista certificado en San Salvador, pero sus credenciales no fueron válidas aquí. Ha estado trabajando turnos nocturnos y tomando clases durante el día, reconstruyendo lentamente su carrera en un país que lo hizo empezar de cero. Trapeamos pisos juntos 5 noches a la semana. Hablamos de nuestros hijos, de béisbol, de la particular indignidad de limpiar lo que ensucia gente que no nota que existes. Es uno de los mejores hombres que conozco. No tiene idea de que yo podría comprar la escuela que limpiamos. Y así es exactamente como gané. Conocí a Patricia Solís en 2012. Yo tenía 30 años, trabajaba en Data Core durante el día y comenzaba a construir lo que se convertiría en fortaleza en mi cabeza por las noches. Ella tenía 27, era gerente de oficina en una agencia de autos en el Boulevard Ávila Camacho, bonita, ambiciosa y llena del tipo de energía que me hacía creer que podía ver más allá de la superficie de las cosas. No podía, pero yo aún no lo sabía. Nos casamos en junio de 2014. Una pequeña ceremonia en el registro civil. Yo ya estaba ganando dinero discretamente con algunos trabajos independientes de ciberseguridad, pero lo mantenía separado,
canalizado a través de la oficina de Fernando, invisible. Patricia sabía que me gustaban las computadoras, pero no entendía qué significaba eso y no le importaba particularmente. Le importaba que yo tuviera un trabajo estable, que fuera confiable, que estuviera presente. Cuando dejé Datacore en 2019 para enfocarme a tiempo completo en Fortaleza, le dije a Patricia que estaba haciendo consultoría de TI de forma independiente. Me veía trabajando en mi laptop en el garaje. Veía entrar algo de dinero, suficiente para cubrir mi parte de las cuentas. No hacía preguntas porque las respuestas no le habrían interesado. Cuando acepté el trabajo de conserje en 2021, todo cambió. ¿Vas a ser conserje? Lo dijo como si le hubiera dicho que iba a convertirme en payaso profesional. Es un trabajo honesto. Son 230 pesos la hora, Patricia. Yo gano 884,000 dólares pesos al año. ¿Vas a trapear pisos mientras yo pago la hipoteca? Cubriré mi parte. ¿Tu parte? ¿Tu parte de qué? ¿De esta vida? ¿Esta vida de nada en esta casa de nada con este auto de nada? Señaló el Honda en la entrada. Yo no firmé para esto. ¿Para qué firmaste? Para más. Firmé para más. El desprecio creció a partir de ahí. No fue repentino. Fue geológico. Capa por capa, año por año, el sedimento de su decepción se acumuló hasta formar un muro entre nosotros que ninguna conversación podía penetrar. Dejó de presentarme a sus compañeros de trabajo. Cuando la gente preguntaba a qué se dedicaba su marido, decía ti, porque la palabra conserje no podía obligarse a decirla en voz alta. Empezó a llegar a casa más tarde, pasando tiempo con sus colegas de la agencia, en particular con su jefe, un hombre llamado Raúl Aguilar, que conducía un BMW y usaba relojes que costaban más que mi auto. No sé si se acostó con Raúl. No lo investigué. No instalé cámaras. No revisé su teléfono. Ese no soy yo. Pero vi la forma en que hablaba de él. La admiración en su voz, la comparación en sus ojos cada vez que me miraba y veía a un conserje donde quería ver a un hombre como Raúl. Solicitó el divorcio en septiembre de 2024. No me sorprendió. Lo había visto venir de la misma manera que ves formarse el clima en el horizonte. Nubes oscuras acumulándose, el aire deteniéndose, la presión bajando. Sabes que viene la tormenta. No puedes detenerla. Solo puedes decidir cómo vas a pararte frente a ella. Quería la casa. Quería la custodia total. Quería manutención infantil. Quería pensión alimenticia para ella. Y quería que yo supiera en términos explícitos, públicos e inconfundibles que yo era menos que ella, que había fracasado como proveedor, como esposo, como hombre. Contrató a Diana Campos. Diana tenía 44 años, era agresiva, había construido una carrera sobre lo que ella llamaba igualar la dinámica de poder financiero en el divorcio, que era una forma pulida de decir que les quitaba todo lo que podía a los esposos y se lo daba a las esposas. Era buena en ello. Era cara. Y me miró al otro lado de la sala de audiencias de la misma manera que un halcón mira a un ratón de campo. Me representé a mí mismo. Fernando Garza me rogó que no lo hiciera. Carlos, esto es una locura. Vas a entrar a una audiencia de custodia sin abogado. Tienes 248 millones de pesos. Contrata a un abogado. No necesito un abogado, Fernando. Necesito que el juez vea quién soy. Quién eres es un hombre con un traje de segunda mano representándose a sí mismo contra una de las abogadas de derecho familiar más agresivas de Veracruz. Exactamente. Ese es a quien quiero que el juez vea. Por ahora. ¿Y cuándo quieres que el juez vea el resto? Cuando importe. Fernando se quedó callado por un momento. Estás jugando a largo plazo. He estado jugando a largo plazo durante 7 años, Fernando. Esta es solo la última jugada. Esto es lo que le pedí a Fernando que hiciera. 2 días antes de la audiencia, presentó una declaración financiera sellada al tribunal a través de los canales legales adecuados. La declaración lo contenía todo. Montes Digital S.A.D.C.B., los acuerdos de licencia de Fortaleza, estados de ingresos, saldos de cuentas de fideicomiso,
carteras de inversión, declaraciones de impuestos de los últimos 7 años, todo verificado por un contador forense independiente que Fernando había contratado. Todo presentado bajo sello judicial debido a la protección de información comercial confidencial y secretos comerciales. El juez la tendría. El juez la revisaría. Y cuando llegara el momento, el juez sabría exactamente quién estaba sentado en ese traje de segunda mano. 11 de diciembre de 2024. Sala de Audiencias 4. Preside el juez Emilio Lavalle. El juez Lavalle tenía 62 años, exintegrante de la Marina, 18 años en el estrado. El tipo de juez que dirigía su sala de audiencias como un capitán dirige un barco, con autoridad absoluta y cero tolerancia al teatro. Tenía una reputación de imparcialidad que incluso los abogados que perdían en su sala respetaban. Diana Campos presentó el caso de Patricia I. Fue impecable, eficiente, devastadora. Su señoría, la demandante, Patricia Solís, es la principal proveedora financiera de esta familia. Gana $884,000 pesos al año como gerente de oficina, manteniendo un empleo estable durante más de 6 años. El demandado, Carlos Montes. Está empleado como conserje nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, ganando aproximadamente $476,000 pesos al año. Conduce un vehículo que tiene 15 años de antigüedad con casi 300,000 kilómetros. Reside en un departamento alquilado. No ha declarado ahorros, ni inversiones, ni cuentas de jubilación, ni activos de ningún tipo. Hizo una pausa para dar efecto. El demandado no puede proporcionar el nivel de vida que estos niños merecen. La demandante solicita la custodia principal, manutención infantil acorde con los ingresos del demandado y pensión compensatoria para equilibrar la disparidad financiera. Luego Patricia subió al estrado. Diana la guió a través de las preguntas, cada una diseñada para construir un retrato de un esposo fracasado. Señora Montes, ¿puede describir la contribución del demandado a los ingresos del hogar? Gana $230 pesos la hora trapeando pisos en una escuela primaria. Yo he estado sosteniendo financieramente a esta familia durante años. ¿Y la trayectoria profesional del demandado? ¿Ha hecho esfuerzos para avanzar en su empleo? No. Tenía un trabajo decente de ti y renunció para convertirse en conserje. Le rogué que encontrara algo mejor. Se negó. En su opinión, ¿es el demandado capaz de mantener a sus hijos? Ahí fue cuando lo dijo. Se giró ligeramente hacia el público, hacia la gente que miraba, y pronunció la línea que probablemente había ensayado frente al espejo de su baño esa mañana. Es un padre desobligado. Ni siquiera puede permitirse alimentar a sus propios hijos. El público reaccionó. Risitas, sacudidas de cabeza, susurros, la pequeña sonrisa de Diana Campos, la mujer en la segunda fila cubriéndose la boca. Yo me senté en mi traje de ropa usada y no dije nada. El juez Lavalle escribió algo en su libreta de notas. Luego me miró. Señor Montes, ¿le gustaría contrainterrogar a la testigo? No, su señoría. ¿Le gustaría hacer una declaración? No en este momento, su señoría. Diana Campos parecía sorprendida. Esperaba que yo discutiera, que me defendiera, que le diera munición para una refutación. Mi silencio la confundió. Confundió a los asistentes. Confundió a Patricia, que me miró desde el estrado de los testigos con algo entre satisfacción y sospecha, como un cazador que había atrapado algo con demasiada facilidad. El juez Lavalle miró a su secretario. Un breve intercambio de miradas. El secretario asintió levemente. El tribunal tomará un receso de 20 minutos, dijo el juez Lavalle. Necesito revisar un asunto en mi despacho. Se puso de pie. Todos se pusieron de pie. Desapareció por la puerta detrás del estrado, y la sala estalló en conversaciones susurradas. Patricia se inclinó hacia Diana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detiene? No lo sé. Podría ser cualquier cosa. No te preocupes. Estamos en una posición sólida. No estaban en una posición sólida. Solo que aún no lo sabían. 22 minutos después, el juez Lavalle regresó.
La sala se quedó en silencio. Se sentó, se ajustó los lentes y miró a la sala con una expresión que yo reconocí. Era la expresión de un hombre que acababa de enterarse de algo que cambiaba su comprensión de todo lo que había escuchado en la última hora. Antes de proceder dijo, me gustaría abordar un documento sellado que ha sido presentado a este tribunal y verificado de forma independiente. Se giró hacia mí. Señor Montes, he revisado la declaración financiera presentada en su nombre por Fernando Garza, abogado de Puebla, Puebla. ¿Confirma el contenido de dicho documento? Lo hago, su señoría. ¿Y autoriza al tribunal a discutir las partes relevantes con la parte contraria? Lo hago. El juez Lavalle se dirigió a Patricia y a Diana Campos. Abogada, me gustaría ver a ambas partes en mi despacho ahora. Diana Campos se puso de pie, abotonándose el saco con la calma calculada de una abogada que no estaba segura de lo que estaba pasando, pero que no quería que el tribunal viera su incertidumbre. Patricia también se levantó, alisándose la falda y mirándome. Me levanté y la seguí por la puerta hasta el despacho del juez. La habitación estaba revestida de madera, llena de libros de derecho y reconocimientos militares enmarcados. Un escritorio desordenado con expedientes, 4 sillas dispuestas en semicírculo. El juez Lavalle se sentó detrás de su escritorio. Nosotros nos sentamos frente a él, la puerta se cerró. Abogada Campos, dijo el juez Lavalle. Señora Montes, antes de proceder, necesito hacer una pregunta. Miró directamente a Patricia. Señora, ¿tiene alguna idea de quién es realmente su esposo? Patricia parpadeó. Es conserje. ¿Eso es todo lo que usted cree que es? No entiendo la pregunta, su señoría. El juez Lavalle abrió una carpeta en su escritorio. El señor Montes es el único propietario de Montes Digital S.A.D.C.B. Una empresa registrada en la Ciudad de México que opera una plataforma de software de ciberseguridad llamada Fortaleza. Esta plataforma actualmente tiene licencias en más de 400 bancos comunitarios y cajas populares en todo el sureste de México. La habitación se quedó en silencio. El software genera ingresos anuales por licencias de aproximadamente $47,60 millones de pesos. El patrimonio neto verificado del señor Montes, confirmado por un contador forense independiente, es de aproximadamente $248,20 millones de pesos. El bolígrafo de Diana Campos dejó de moverse. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. En 19 años de derecho familiar, nunca le había explotado un expediente en las manos de esta manera. Patricia miró al juez, luego a mí, luego al juez de nuevo. Su rostro pasaba por emociones de la forma en que una máquina tragamonedas pasa por símbolos. Confusión, incredulidad, conmoción, y luego algo más oscuro. El lento y naciente reconocimiento de que cada suposición que había hecho sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio entero, estaba equivocada. Eso es imposible, susurró. Él es un conserje. Trapea pisos. Lo hace, dijo el juez Lavalle. También construyó una empresa que protege la infraestructura financiera de 400 comunidades. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Yo número 248 millones. Se giró hacia mí. Carlos, esto es verdad. La miré, a esta mujer que había amado. Esta mujer que me había llamado un padre desobligado en audiencia pública hace 25 minutos. Esta mujer que se había reído con el público ante la idea de que yo pudiera mantener a mis propios hijos. Sí. ¿Desde cuándo? Desde 2017. Nos casamos en 2014. Has tenido este dinero durante 7 años y nunca me lo dijiste. Los activos se mantienen en un fideicomiso a través de mi abogado. Son bienes legalmente separados generados a través de un negocio en el que no tuviste participación ni conocimiento. Diana Campos recuperó la voz. Su señoría, si el demandado ha estado ocultando bienes durante el matrimonio, eso es motivo para... Los bienes no fueron ocultados, abogada, la interrumpió el juez Lavalle. Fueron mantenidos en un fideicomiso legalmente estructurado a través de un abogado autorizado. La declaración financiera fue presentada ante este tribunal de acuerdo con el procedimiento adecuado. No hay ocultamiento. Hay privacidad.
Existe una diferencia legal significativa. Diana cerró la boca. Además, continuó el juez, la caracterización del señor Montes como, y cito el testimonio de la demandante, un padre desobligado que ni siquiera puede permitirse alimentar a sus propios hijos, no solo es inexacta. Es precisamente el tipo de testimonio que preocupa a este tribunal al evaluar la aptitud y el juicio de un padre con custodia. El rostro de Patricia palideció. El juez Lavalle se recostó. Permítanme ser claro sobre lo que he observado hoy. He observado a una demandante que humilló públicamente a su cónyuge basándose en suposiciones sobre su situación financiera. He observado a una abogada que construyó todo un caso sobre esas suposiciones sin realizar ni siquiera una investigación básica de la verdadera situación financiera del demandado. Y he observado a un demandado que se sentó en silencio a través de todo ello y ni una sola vez levantó la voz. Ni una sola vez tomó represalias, y ni una sola vez intentó avergonzar a la madre de sus hijos a cambio. Me miró. Señor Montes, ¿le gustaría hacer una declaración ahora? Me puse de pie. No porque el tribunal lo requiriera, sino porque mi padre me enseñó que cuando tienes algo importante que decir, te pones de pie y lo dices. Su señoría, no quiero castigar a mi esposa. No quiero humillarla ni quitarle a sus hijos. Eric y Paola aman a su madre y la necesitan en sus vidas. Hice una pausa, sintiendo el peso de las siguientes palabras antes de pronunciarlas. Elegí vivir de la manera en que vivo porque creo que el valor de un hombre no está determinado por su auto, su ropa o su cuenta bancaria. Quería que mis hijos vieran a su padre trabajar, no administrar, no delegar. Trabajar. Quería que entendieran que el hombre que trapea el piso es tan valioso como el hombre que es dueño del edificio. Quería que crecieran sin el peso del dinero moldeando en quienes se convierten, porque he visto lo que ese peso le hace a las personas que no están preparadas para él. Miré a Patricia. Ahora estaba llorando. En silencio, el tipo de llanto que proviene de la vergüenza, no de la tristeza. Solicito la custodia compartida, su señoría. 50/50. Tengo los medios para mantener a mis hijos. Siempre los he tenido. Pero más que eso, tengo el deseo de estar presente para ellos de la manera en que mi padre estuvo presente para mí. Cada mañana, cada noche, cada momento que pueda tener. El juez Lavalle guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Este tribunal otorgará la custodia compartida 50/50, con efecto inmediato. La manutención infantil se calculará en base a los ingresos reales de ambas partes, incluyendo los ingresos comerciales del demandado al porcentaje estándar. No se otorga pensión compensatoria ya que la disparidad financiera claramente no favorece a la demandante. Hizo una pausa. El domicilio conyugal se venderá y las ganancias se dividirán equitativamente. Señor Montes, le recomendaría retener a un abogado para los aspectos financieros de ahora en adelante. Tengo uno, su señoría. Ha estado esperando esta llamada durante 9 años. El juez Lavalle casi sonrió. Se levanta la sesión. Salimos del despacho y volvimos a la sala. La gente seguía ahí, aún esperando, aún curiosa sobre lo que había pasado detrás de esa puerta cerrada. No obtuvieron una explicación. No la merecían. Algunas cosas quedan entre las personas a las que les suceden y el juez que las presencia. Patricia me alcanzó en el pasillo fuera de la sala. Carlos, espera. Me detuve. Se veía destrozada, el rímel corrido, las manos temblorosas. La mujer pulida y segura que me había llamado un padre desobligado hace una hora, había desaparecido. En su lugar estaba alguien a quien casi reconocí, la mujer que había conocido en 2012, antes del desprecio y la decepción y la lenta erosión de lo que alguna vez había sentido por mí. ¿Por qué?, dijo. ¿Por qué lo escondiste? Podríamos haberlo tenido todo. La casa, las vacaciones, la vida. Podríamos haberles dado a los niños todo. Yo les di todo, Patricia. Les di un padre que estaba en casa. Un padre que trapeaba pisos, preparaba almuerzos y manejaba un Honda viejo a sus obras de teatro escolares. Un padre al que podían tocar, no una cuenta bancaria de la que pudieran gastar. Pero yo no lo sabía. Pensé que eras un holgazán. Lo sé. Se lo dijiste al juez.
Ella se estremeció. Me miraste y viste a un conserje. Viste el traje usado, el cheque de sueldo, y decidiste que eso era todo lo que yo era. Nunca preguntaste qué hacía en el garaje hasta las 3:12 de la noche. Nunca preguntaste por qué Fernando Garza llamaba a la casa 2 veces al mes. Nunca preguntaste por qué no te importaba. Ya habías decidido que yo era poca cosa y nada de lo que hiciera iba a cambiar tu opinión. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. ¿Podemos arreglar esto? Podemos empezar de nuevo ahora que lo sé. Ahora que sabes que tengo dinero. No respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta estaba en su rostro, transparente como el cristal. No quería arreglar el matrimonio. Quería acceso a la cuenta bancaria, y el hecho de que no pudiera ver la diferencia era exactamente la razón por la que lo había ocultado en primer lugar. Adiós, Patricia. Salí del tribunal hacia el aire de diciembre. Veracruz en invierno es agradable. 14 grados, una brisa del Golfo, olor a bugambilia y a sal. Subí a mi Honda Civic, el del espejo con cinta de aislar, y conduje a la primaria Benito Juárez para comenzar mi turno. Han pasado 6 meses. Ahora es junio de 2025. Veracruz está en pleno verano, el tipo de calor que hace que el aire tiemble sobre el asfalto y convierte cada superficie en algo que no quieres tocar con la piel desnuda. Todavía trabajo el turno de noche en la primaria Benito Juárez. Néstor sigue a mi lado, trapeador en mano, 5 noches a la semana. La escuela se enteró de la situación en el juzgado. Alguien siempre habla. Y la directora, la señora Beltrán, me llamó a su oficina. ¿Es verdad, señor Montes? ¿Lo de Fortaleza? Sí, señora. ¿Y aún quiere trabajar aquí? Si usted me lo permite. Me miró por un largo tiempo. Luego dijo, usted es el empleado más confiable que tengo. No me importa si es dueño de la mitad del estado. Esté aquí a las 6. La reacción de Néstor fue diferente. Las noticias locales publicaron un breve reportaje sobre la revelación en el tribunal. Solo un segmento de 2 minutos, sin cámaras, sin entrevistas, pero suficiente para que la gente que me conocía atara cabos. Néstor me confrontó durante nuestro descanso. Ambos sentados sobre cubetas volteadas en el closet de suministros comiendo sándwiches. Aparentemente eres millonario. Y trapeas pisos. Alguien tiene que hacerlo. Estás loco, Carlos. Lo sabes, ¿verdad? Probablemente. Él negó con la cabeza, le dio un mordisco a su sándwich, masticó lentamente y luego. Aún te tocan los baños del segundo piso esta noche. No lo querría de otra manera. Nada cambió entre nosotros. Esa es la cosa con Néstor. Él es la misma persona, sea rico o pobre, y espera lo mismo de ti. Por eso es uno de los mejores hombres que conozco. Eric tiene 9 años ahora. Paola tiene 5. Pasan la mitad de su tiempo conmigo y la mitad con Patricia. El arreglo funciona. No es perfecto. Nada lo es. Pero funciona porque hago que funcione. Porque estoy presente de la manera en que mi padre estuvo presente. Comencé a enseñarle a Eric a programar. Los sábados por la mañana, en la mesa de mi cocina, en una laptop vieja que compré usada por $2,000. Él no sabe que está aprendiendo el mismo lenguaje que su padre usó para construir una compañía que vale millones. Solo cree que es un juego. Hacer que el personaje se mueva. Hacer que cambie de color. Hacer que la computadora haga algo que no hacía antes. Papá, mira. Hice que dibujara un círculo. Eso es genial, campeón. Ahora haz que dibuje 10 círculos. ¿Cómo? Esa es la parte divertida. Averígualo. Frunce el ceño de la misma manera que yo lo hacía en la biblioteca de la calle Zaragoza. A los 16 años, mirando fijamente una pantalla, tratando de hacer que la máquina obedeciera. La misma concentración, la misma obstinada negativa a rendirse. Paola se sienta junto a nosotros y dibuja gatos con crayones. No le importa la programación. Le importan los gatos. Y eso está bien.
Encontrará lo suyo. Y yo estaré ahí cuando lo haga. Patricia se ha adaptado lenta y dolorosamente. El divorcio la hizo humilde en formas que no creo que esperaba. La mujer que entró a esa sala de audiencias creyendo que ella era el éxito y yo el fracaso salió entendiendo que había pasado 10 años midiendo las cosas equivocadas. Si esa comprensión la cambia, no lo sé. Ese es su viaje, no el mío. Me llamó la semana pasada. No sobre los niños, no sobre logística, solo para hablar. ¿Recuerdas la noche que nació Eric? Preguntó. Por supuesto. Te quedaste despierto toda la noche. No porque estuviera llorando, sino porque lo estabas viendo respirar. Te sentaste en esa silla junto a la cuna y solo lo viste respirar durante 6 horas. Recuerdo por qué. Porque no podía creer que fuera real. No podía creer que algo tan perfecto existiera y que fuera mío y que nadie pudiera quitármelo. Se quedó callada por un largo tiempo. Creo que ahí es cuando debí saberlo. ¿Saber qué? Que nunca fuiste un hombre pequeño, Carlos. Simplemente yo no podía verlo. Mi madre vino a cenar el domingo pasado. Preparé camarones al ajillo, la receta de mi padre, la que aprendió de su padre, quien la aprendió de un hombre en un muelle en Alvarado hace 60 años. Eric me ayudó a pelar los camarones. Paola puso la mesa, poniendo los tenedores en el lado equivocado porque tiene 5 años y los tenedores aún no tienen lados. Mi madre se sentó en la mesa de la cocina observándonos. Ahora tiene 67 años, es más pequeña de lo que solía ser, encorvada por 22 años de levantar colchones de hotel, pero sus ojos son agudos y su sonrisa es la misma que conozco desde que nací. A tu padre le habría encantado esto, dijo. Lo sé, mamá. Le habría encantado la forma en que vives. El trabajo, las manos, el no presumir. Miró alrededor del departamento, los muebles de segunda mano, la vieja televisión, la pila de libros de la biblioteca en la barra. Él lo habría entendido. Lo aprendí de él. Aprendiste muchas cosas de él, pero la más importante fue esta. Me señaló a mí, luego a Eric, luego a Paola. Estar aquí. Eso es todo lo que tu padre siempre quiso hacer, solo estar aquí. Estoy trapeando el pasillo de la primaria Benito Juárez en este momento. Son las 11:47 de la noche. El edificio está en silencio, excepto por el chirrido de mis zapatos en el linóleo y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado que alguien, no yo, mantiene. Néstor está a 2 pasillos de distancia cantando una balada que suena como si debiera ser más triste de lo que es. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Una notificación de Fernando. Otro banco acaba de firmar una licencia de Fortaleza. Proyección de ingresos para el próximo año, $52.70 millones de pesos. Lo leo, guardo mi teléfono y recojo el trapeador. Porque el dinero nunca fue el punto. El dinero es lo que construí. Pero el trabajo, el verdadero trabajo. El estar ahí, el estar presente, enseñarle a mi hijo a programar y dejar que mi hija dibuje gatos, llamar a mi madre todos los domingos y trapear pisos junto a un hombre de San Salvador que no sabe ni le importa lo que hay en mi cuenta bancaria. Eso es lo que soy. Mi esposa le dijo al juez que yo era un padre desobligado. La sala se rió. Me senté en mi traje de ropa usada y no dije nada. Luego el juez descubrió quién era yo realmente. Y la sala dejó de reír. Pero aquí está la cosa. La opinión del juez no cambió quién soy. La opinión de Patricia no cambió quién soy. Las risas en la sala no cambiaron quién soy. Yo era el mismo hombre antes de la revelación y después. Las mismas manos, el mismo trabajo, el mismo amor por mis hijos, el mismo Honda Civic con cinta de aislar en el espejo. Lo único que cambió fue lo que otras personas podían ver. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si tuvieras 248 millones de pesos y nadie lo supiera? ¿Comprarías la casa grande y el auto lujoso y te asegurarías de que todos lo vieran? ¿O seguirías trapeando? Y aquí está la pregunta más profunda. ¿Alguna vez te ha menospreciado alguien que no conocía tu verdadero valor? No tu valor financiero, sino tu valor humano. ¿Alguna vez te han juzgado por el título de tu trabajo, tu sueldo, tu ropa,
¿Y supiste en tus huesos que la persona que te juzgaba no tenía idea de lo que estaba mirando? Deja tu respuesta en los comentarios. Los leo todos. Si esta historia te llegó de alguna manera, dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que haya sido subestimado, alguien que haya sido llamado un holgazán, alguien que sabe que el hombre que trapea el piso podría ser la persona más importante del edificio. Comenta tus pensamientos a continuación y suscríbete al canal para que nunca te pierdas otra historia.